cartera, porque no hay pasta para comer. Hoy vamos a hablar de algo un poquillín diferente. Hasta ahora lo que estuvimos viendo y la serie del seu conjunto, cómo evolucionan les trames, cómo evolucionan los personajes, pero hoy vamos a ver nada más que un episodio, y es el episodio más importante para todas las series del mundo, el episodio piloto. El episodio piloto y el primer episodio que se fae para todas las series, y el episodio que muchas veces se presenta a una productora para ver si estos van a poner perres para que se faiga la serie entera, y el primer episodio que ve la gente y con el que la gente decide si esta serie paga la pena seguir viéndola o no. Por eso, este episodio y es siempre muy importante para todos los guionistas, porque tienen que convencer a productores y a espectadores, en este orden. Y hoy vamos a ver un episodio piloto que debió hacerlo bastante bien, porque gracias a él ganó esta serie 2 Emmys. Hoy vamos a ver el capítulo piloto de La Casa de Papel. Vamos a echar ahí una huellada que creo que es muy bueno. Ah, que está para aquí. Y mentira, hay un foco. Lo más importante de un episodio piloto es presentar todos los personajes. ¿Cómo se fa eso? A veces suele hacerse con el diálogo, a través de pequeñas historias, cosas que van dejándose como pistines al espectador de cómo es ese personaje, de cuál es la historia que tiene detrás. Me llamo Tokio, pero cuando comenzó esta historia no me llamaba así. Esta era yo. Y el amor de mi vida. La última vez que lo vi lo dejé en un charco de sangre con los ojos abiertos. O decirlo directamente al espectador. Eso vale también. Todos los palomites. Vale, bromas aparte. La verdad es que préstame esta forma de presentar los personajes. Sí, ya he descarado. Pero después de ver el tono que estableciera la serie, no se siente forzado. Y fa que nos interese la historia de los nuestros protagonistas. Uy, no aprendí en el Blinku. Tenemos a Tokio, ya presentóse ella per bien. ¿Cómo me presta cuando me falla el trabajo la serie? Ya, ¿sabes? O sea, ahí están grabando. Esto luego visteislo en Instagram, pero saber cuándo ya. A Profesor, el líder y cabeza pensante 3 de esto. Merlín, un jarrón de joyerías. Moscú, un antiguo minero asturiano que acabó usándole sus habilidades para robar la casa rural de Avilés. Este sabemos que ya asturiano porque tiene boina. Y más allá del payares, parece que todos los asturianos nada más que somos granjeros. Oye, cátame tú la vaca que ahora estoy haciendo el vídeo. El Sofiu que lle Nacho el de élite, no sé, imagínome que esté el crimen porque metieron a cárcel al tamu de élite. También está, en serio, Cristian. O sea, vas a meterme a Cristian aquí también, o sea, ¿qué posibilidades había? ¿Qué va a ser lo siguiente? Marina también va a... ¡Venga ya! Yo flipo, lo que falla está para salir en la serie. Pasa droga y come rabos. El Guzmán Estillón envidioso. Buenos días. El conflicto principal preséntase cuando Tokio, desobedeciendo a Profesor, entama a mancar a dellos agentes y por esto están obligados a estar dentro. Y aquí entamen lo que son les subtrames. Un de ellas y es la relación que hay entre Tokio y Río. Río, por cierto, que la verdad es que el rapaz, hay que decir que... No, claro, a mí como no me paguen nada, pues esta gente pues tiene los muertos fame, normal. Río, por cierto, que préstame, que yo un mozu con mucha templanza, ¿eh? O sea, miradlo en esta escena, miradlo. Aquí Tokio medio refuga la su petición y ella va a implorar que no se enfade. Pero él deja bien claro que tiene dignidad y que... That was easy. Y yo la mi subtrama favorita, que es el juego de ajedrez entre la negociadora y el profesor. Ellos en el fondo están disfrutándolo, esto llega algo que está dando y salsa a la su vida. Bueno, todos los capítulos piloto tienen que acabar bien, tienen que acabar dejándonos con canes de algo por lo que pague la pena poner perres a esa serie y de algo por lo que te estén aguando por seguir viendo más y más capítulos. Así que vamos a ver cómo lo fae La Casa de Papel. Perdone, ¿no tendrá un cargador de móvil por ahí? No. ¿Quiere usar el mío?
No voy a decir un res, nada más voy a poner Steamem. Shut up and take my money. La serie es alucinante, la historia engancha y tiene un trasfondo social per bono. Mira, la gente pasa años estudiando para tener un sueldo que en el mejor de los casos no deja de ser un sueldo de mierda. Los personajes son perinteresantes, desde los protagonistas hasta los arrafenes. Los planos, la edición, la virxe. Parece una película de Hollywood. Esos 2 Emmys están más que merecidos. Lo que yo no sé y es qué quieren hacer para la tercera temporada. Sí, ya está todo fecho. ¿Vamos a tener que entamar a hablar otra vez de esto?